Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Hoy descansaremos mientras descubrimos la historia de Hugo de Payns y el origen de los caballeros templarios, forjados por la fe, el deber y el sacrificio en la Edad Media. Capítulo 1. El mundo medieval, que forjó a un caballero. La Europa en la que nació esta figura estaba profundamente marcada por una estructura feudal rígida, donde la tierra definía el poder y la lealtad era el vínculo que sostenía a reyes, nobles y vasallos. La sociedad se organizaba en estamentos muy claros, con una nobleza guerrera encargada de proteger territorios y mantener el orden mediante la fuerza de las armas. Desde temprana edad, quienes pertenecían a este grupo eran educados para combatir, obedecer y servir, entendiendo la guerra como un deber legítimo y en muchos casos, sagrado. Este entorno no solo moldeaba el cuerpo, sino también la mente, inculcando una visión del mundo donde el honor y la fidelidad tenían un valor supremo. La vida cotidiana estaba atravesada por la violencia, pero también por un profundo sentido de pertenencia a un orden considerado natural. La Iglesia ocupaba un lugar central en todos los aspectos de la vida medieval, actuando como guía espiritual, autoridad moral y en muchos casos poder político indirecto. Los monasterios eran centros de saber, oración y estabilidad en un mundo cambiante y peligroso. Desde los sermones hasta las fiestas religiosas, la fe cristiana ofrecía una explicación al sufrimiento y una promesa de redención más allá de la vida terrenal. Para la nobleza, la religión no era solo una creencia personal, sino una justificación para la guerra y el sacrificio. Combatir en nombre de Dios era visto como una forma de expiar pecados y alcanzar la salvación. Las fronteras de Europa no eran estables ni seguras, y los conflictos entre reinos cristianos eran frecuentes. Sin embargo, también existía una percepción creciente de amenaza externa, especialmente desde el mundo islámico, que controlaba vastos territorios en Oriente y partes del Mediterráneo. Las noticias que llegaban desde Tierra Santa hablaban de lugares sagrados bajo dominio musulmán, lo que generaba una mezcla de temor, fervor religioso y deseo de reconquista. Este clima de tensión alimentó una mentalidad en la que la guerra adquiría un sentido espiritual. No se trataba solo de defender tierras, sino de proteger la fe misma. La caballería surgió como un ideal que combinaba habilidad militar con valores morales específicos. Ser caballero implicaba más que saber luchar, significaba respetar ciertos códigos de conducta como la protección de los débiles, la lealtad al Señor y la defensa de la Iglesia. Aunque en la práctica estos ideales no siempre se cumplían, su existencia influyó profundamente en la educación de la nobleza. Los relatos épicos y las crónicas exaltaban figuras heroicas que luchaban por causas justas y divinas. Estas historias servían como modelos a imitar, reforzando una identidad guerrera cargada de simbolismo religioso. La economía medieval estaba basada principalmente en la agricultura, y la mayoría de la población vivía como campesinos ligados a la tierra. Este contraste entre la vida dura del pueblo y los privilegios de la nobleza era evidente, pero aceptado como parte del orden establecido por Dios. Los señores feudales tenían la responsabilidad de proteger a quienes trabajaban sus tierras y a cambio recibían obediencia y tributos. Este sistema reforzaba la idea de que la fuerza militar era necesaria para mantener la estabilidad. En este contexto, la figura del guerrero era vista como esencial para la supervivencia de la comunidad. La educación formal era limitada y reservada casi exclusivamente al clero, pero la nobleza recibía una formación práctica centrada en el combate y la administración. Desde jóvenes, los hijos de familias nobles eran enviados a servir en otras casas señoriales para aprender disciplina, etiqueta y artes militares. Este proceso creaba redes de lealtad que unían a diferentes linajes. La experiencia de vivir lejos del hogar desde temprana edad fortalecía el carácter y la capacidad de adaptación. Todo ello contribuía a formar individuos preparados para asumir responsabilidades en un mundo hostil.
La violencia no era un fenómeno excepcional, sino una constante en la vida medieval. Las guerras locales, los saqueos y las disputas territoriales eran parte del paisaje habitual. Sin embargo, la Iglesia intentaba regular esta violencia mediante iniciativas como la paz y la tregua de Dios, que buscaban limitar los combates en ciertos días y proteger a los no combatientes. Estas medidas reflejan la tensión entre la necesidad de la guerra y el deseo de orden moral. Para muchos guerreros, esta contradicción marcó una profunda inquietud espiritual. El ideal del sacrificio personal comenzó a adquirir una relevancia especial en este periodo. Morir en combate podía ser visto como una tragedia, pero también como una oportunidad de redención si la causa era justa. Las indulgencias y promesas espirituales ofrecidas por la Iglesia reforzaban esta percepción. La idea de que la sangre derramada podía limpiar los pecados personales se arraigó profundamente en la mentalidad colectiva. Esto preparó el terreno para aceptar empresas militares de gran escala con un fuerte componente religioso. La memoria del Imperio Romano aún influía en la visión medieval del poder y la organización. Aunque fragmentado, su legado se mantenía vivo en las leyes, la arquitectura y la concepción de autoridad. La aspiración a restaurar una cristiandad unificada bajo principios comunes era compartida por muchos líderes religiosos y políticos. Esta nostalgia, por un orden fuerte y centralizado, alimentó proyectos ambiciosos. En este contexto, la idea de una misión común para los cristianos comenzó a tomar forma. La espiritualidad medieval estaba marcada por un profundo sentido del pecado y la necesidad constante de penitencia. Las peregrinaciones a lugares sagrados eran una forma popular de buscar perdón y renovación espiritual. Viajar largas distancias implicaba riesgos enormes, pero también ofrecía la esperanza de transformación interior. Este fenómeno creció con el paso del tiempo, generando rutas cada vez más transitadas. La protección de estos caminos se convirtió en una preocupación real para las autoridades religiosas. El monacato ofrecía una alternativa radical a la vida guerrera, basada en el retiro, la oración y el trabajo. Sin embargo, no todos los nobles estaban dispuestos o capacitados para renunciar por completo al mundo. Surgió entonces una tensión entre el deseo de servir a Dios y la identidad forjada en el combate. Esta tensión no era solo personal, sino colectiva, reflejando un conflicto más amplio dentro de la sociedad cristiana. Resolver esta contradicción se convertiría en uno de los grandes desafíos de la época. Las crónicas medievales muestran una sociedad obsesionada con el significado espiritual de los acontecimientos. Las victorias y derrotas eran interpretadas como señales de la voluntad divina. Esta visión reforzaba la idea de que Dios intervenía activamente en la historia humana. Para los guerreros, esto implicaba una responsabilidad aún mayor, ya que sus acciones podían agradar o desagradar al Creador. La guerra dejaba de ser solo un asunto político y se convertía en una prueba espiritual. La primera cruzada no surgió de la nada, sino como resultado de este largo proceso cultural y religioso. El llamado a las armas encontró un terreno fértil en una Europa acostumbrada al conflicto y profundamente devota. Miles de hombres respondieron convencidos de que participaban en una empresa sagrada. La promesa de perdón y gloria eterna fue un poderoso incentivo. Este contexto explica por qué tantos estuvieron dispuestos a dejarlo todo. El ideal de Jerusalén como centro espiritual del mundo cristiano tenía un peso simbólico enorme. Aunque pocos habían estado allí, su imagen estaba presente en sermones, relatos y oraciones. La ciudad representaba la conexión directa con la vida de Cristo y los orígenes de la fe. Recuperarla o protegerla se convirtió en una obsesión colectiva. Esta idea influyó profundamente en la mentalidad de quienes crecerían en este periodo. La nobleza menor, a la que pertenecían muchos futuros líderes militares, vivía en una posición ambigua. No siempre poseían grandes riquezas, pero sí un fuerte sentido del honor y la ambición de destacar. Para ellos, las empresas militares ofrecían una vía de ascenso social y espiritual,
El riesgo era alto, pero también lo era la recompensa. Este grupo social desempeñó un papel clave en los grandes movimientos de la época. En este mundo de fe intensa, violencia constante y búsqueda de sentido, se formaron las bases de una figura que uniría espada y oración. Las circunstancias históricas no solo permitieron, sino que casi exigieron el surgimiento de nuevos modelos de servicio religioso. El terreno estaba preparado para una transformación profunda en la forma de entender la guerra y la espiritualidad. Todo lo que vendría después no puede comprenderse sin este contexto. Así, el mundo medieval sentó las raíces de una historia que cambiaría el curso de la cristiandad. Capítulo 2. De la nobleza a la vocación espiritual. Nacido alrededor del año 1070 en la región de Champaña, en el norte de la actual Francia, Hugo de Payns pertenecía a una nobleza menor, vinculada a señores locales y a un entramado feudal que definía deberes y expectativas claras. Su linaje no estaba entre los más poderosos, pero gozaba de prestigio suficiente para garantizar una formación acorde a su estatus. Desde joven fue preparado para la vida caballeresca, aprendiendo el uso de las armas, la equitación y las normas de conducta propias de su clase. Este origen le permitió moverse con naturalidad en ambientes militares y cortesanos. Sin embargo, su posición también implicaba límites que marcarían sus decisiones futuras. La juventud de un noble en aquella época estaba orientada casi exclusivamente al servicio armado. Los torneos, las campañas locales y la lealtad a un señor formaban parte del camino esperado. En este contexto, la experiencia de la guerra no era algo excepcional, sino una realidad cotidiana. Participar en conflictos ofrecía prestigio y recompensas, pero también exponía a una violencia constante. Esta vivencia directa del combate fue determinante para moldear una visión profunda sobre la fragilidad de la vida humana. La espada, aunque necesaria, dejaba preguntas que no siempre encontraban respuesta en el honor feudal. Al mismo tiempo, la influencia religiosa estaba siempre presente en la vida de un caballero. Las misas antes de las batallas, las confesiones y las promesas hechas en momentos de peligro creaban un vínculo intenso entre fe y acción. En muchos casos, la guerra se justificaba como un mal necesario, pero no dejaba de generar conflictos internos. La conciencia del pecado y la necesidad de redención eran temas recurrentes. Esta tensión entre violencia y espiritualidad fue creciendo con los años, alimentando una inquietud que no podía ser ignorada. Las noticias procedentes de Oriente comenzaron a tener un impacto decisivo. Los relatos sobre Jerusalén, los lugares santos y las dificultades que enfrentaban los peregrinos cristianos despertaron un interés particular. Para muchos nobles, estos relatos eran lejanos y casi míticos, pero para otros se convirtieron en un llamado personal. La idea de viajar a Tierra Santa, no solo como guerrero, sino como protector de la fe, empezó a cobrar fuerza. En este clima, la cruz dejó de ser solo un símbolo y pasó a representar una misión concreta. La Primera Cruzada, proclamada en 1095, ofreció un marco claro para canalizar estas inquietudes. Miles de hombres de distintas regiones respondieron al llamado, convencidos de que participaban en una empresa sagrada. No se trataba únicamente de conquistar territorios, sino de cumplir una voluntad divina. Para un caballero formado en el combate y profundamente creyente, esta empresa ofrecía un sentido nuevo a la vida guerrera. La posibilidad de unir fe y espada en un mismo propósito resultaba poderosa. La experiencia cruzada marcó un punto de inflexión para muchos participantes. El viaje, largo y peligroso, expuso a los cruzados a realidades desconocidas y a un sufrimiento extremo. El contacto con otras culturas, la dureza del clima y la violencia constante dejaron una huella profunda. Para algunos la cruzada reforzó su fe, para otros despertó dudas y cuestionamientos. En cualquier caso, nadie regresaba igual después de haber atravesado aquella experiencia. Tras el establecimiento de los reinos cruzados, la situación en Tierra Santa seguía siendo inestable. Aunque Jerusalén había sido conquistada,
Los caminos permanecían inseguros y los ataques a peregrinos eran frecuentes. Esta realidad contrastaba con la expectativa espiritual que muchos tenían al emprender el viaje. La fe necesitaba ser protegida no solo en los campos de batalla, sino también en la vida cotidiana de quienes acudían a los lugares santos. Esta constatación fue clave para replantear el papel del guerrero cristiano. La vida convencional de un noble europeo comenzó a perder atractivo frente a esta nueva realidad. Volver a los conflictos locales, a las disputas feudales y a una existencia centrada en intereses territoriales resultaba insuficiente. La experiencia oriental había ampliado el horizonte espiritual y moral. La vocación ya no se entendía solo como servicio a un señor terrenal, sino como entrega a una causa trascendente. Este cambio interior no fue inmediato, sino fruto de una reflexión prolongada. El contacto con clérigos reformistas y figuras espirituales influyentes reforzó esta transformación. En este periodo, la Iglesia promovía una renovación moral que buscaba mayor coherencia entre fe y conducta. El ideal de una vida austera, dedicada al servicio de Dios, ganaba terreno incluso entre la nobleza. Para un caballero acostumbrado al lujo relativo y al prestigio social, esta propuesta implicaba una renuncia profunda. Sin embargo, también ofrecía una claridad que la vida feudal no garantizaba. La decisión de abandonar una trayectoria tradicional no era sencilla. Implicaba romper con expectativas familiares, renunciar a herencias y aceptar una vida de disciplina estricta. Este paso no se daba por impulso, sino tras una convicción firme. La vocación espiritual, en este caso, no significaba retirarse del mundo, sino transformarlo desde otra forma de servicio. La espada no sería abandonada, pero su uso adquiriría un significado distinto. La noción de pobreza voluntaria comenzó a adquirir un valor central. Frente a una nobleza que medía el éxito en tierras y riquezas, renunciar a la posesión material era un gesto radical. Esta elección buscaba imitar el ejemplo de Cristo y los apóstoles, viviendo con lo necesario y confiando en la providencia. Para un guerrero, esta renuncia también simbolizaba una purificación interior. El desapego material se convertía en una forma de disciplina espiritual. La obediencia, otro pilar de la vida religiosa, contrastaba con la autonomía habitual del caballero feudal. Someter la propia voluntad a una regla común exigía humildad y constancia. Esta idea, lejos de ser una limitación, ofrecía una estructura clara en un mundo caótico. La obediencia no anulaba la iniciativa, sino que la orientaba hacia un fin superior. Este principio sería esencial para la forma de vida que estaba gestándose. La castidad, entendida como entrega total a la misión, completaba este nuevo ideal. No se trataba solo de una norma moral, sino de una forma de concentración espiritual. Al renunciar a vínculos familiares propios, se fortalecía el sentido de hermandad con otros que compartían la misma vocación. Esta comunidad de propósito creaba lazos más fuertes que los de la sangre. La fraternidad se convertía en el núcleo de la nueva vida. Este proceso de transformación no fue exclusivo de una sola persona, sino compartido por otros caballeros que habían vivido experiencias similares. La afinidad espiritual y la visión común facilitaron la unión de voluntades. No se trataba de una huida del mundo, sino de una respuesta concreta a sus necesidades. Proteger a los peregrinos y defender los lugares santos se perfilaba como una misión legítima y urgente. La transición de noble guerrero a servidor espiritual armado representaba una novedad histórica. Hasta entonces, la Iglesia había mantenido una separación clara entre monjes y combatientes. La idea de unir ambos estados parecía contradictoria, pero respondía a una realidad concreta. Linareni Fe necesitaba defensores que compartieran plenamente su espíritu. Este cambio marcó el nacimiento de una vocación inédita. La reflexión teológica acompañó este proceso, buscando justificar y encauzar esta nueva forma de vida. No bastaba con la intención personal. Era necesario un marco doctrinal que legitimara la unión entre armas y votos religiosos.
Este debate sería crucial para obtener el reconocimiento eclesiástico. La vocación espiritual no podía existir al margen de la autoridad de la Iglesia. La obediencia institucional se sumaba a la personal. Al final de este camino interior, la decisión estaba tomada. La vida anterior, aunque honorable, había cumplido su función. El llamado era claro y exigente, pero ofrecía un sentido profundo. La nobleza de sangre dejaba paso a una nobleza de espíritu. Así se cerraba una etapa y se abría otra que cambiaría no solo una vida, sino el curso de la historia medieval. Capítulo 3. Jerusalén tras la Primera Cruzada. La toma de Jerusalén en 1099 no trajo la paz inmediata que muchos cruzados habían imaginado durante años. La ciudad, profundamente sagrada para cristianos, judíos y musulmanes, quedó bajo dominio latino, pero rodeada de territorios hostiles y en constante tensión. El nuevo reino de Jerusalén era frágil, con recursos limitados y una población reducida para sostener su defensa. La victoria militar no significó estabilidad política ni seguridad cotidiana. Desde el primer momento, la supervivencia dependió de una vigilancia permanente y de alianzas difíciles. Los caminos que conducían a la Ciudad Santa eran largos, peligrosos y mal protegidos. Peregrinos procedentes de Europa Occidental viajaban durante meses atravesando mares y desiertos con la esperanza de rezar en los lugares donde había vivido Cristo. Sin embargo, una vez en Tierra Santa, se enfrentaban a emboscadas, robos y asesinatos. Muchos llegaban exhaustos, enfermos y sin experiencia militar. La distancia entre la idealización espiritual del viaje y la realidad violenta del terreno era brutal. El nuevo poder cristiano carecía de una estructura sólida para garantizar la seguridad fuera de los núcleos urbanos principales. Las fortalezas eran escasas y las guarniciones insuficientes para cubrir rutas extensas. Las milicias locales no podían atender todas las amenazas al mismo tiempo. Esta debilidad estructural convertía a los peregrinos en blancos fáciles. La protección de los santos lugares no se limitaba a los templos, sino también a quienes los visitaban. La presencia musulmana en los territorios circundantes seguía siendo fuerte y organizada. Aunque la cruzada había conquistado ciudades clave, los poderes islámicos no habían sido derrotados de forma definitiva. Las incursiones, escaramuzas y ataques sorpresivos eran parte del día a día. La frontera no estaba claramente definida, sino que se movía constantemente. Este clima de inseguridad hacía que cada viaje fuera una apuesta entre la fe y la muerte. La diversidad cultural y religiosa de Jerusalén añadía complejidad a la situación. Cristianos latinos convivían con cristianos orientales, musulmanes y judíos, cada grupo con tradiciones, lenguas y lealtades distintas. Gobernar este mosaico humano requería una delicadeza política que no siempre se poseía. Las tensiones internas se sumaban a las amenazas externas. Mantener el orden era tan difícil como defender las murallas. Muchos de los cruzados que habían combatido regresaron a Europa tras cumplir sus votos. El entusiasmo inicial se fue disipando con el paso del tiempo. Los que permanecieron en Tierra Santa lo hicieron por necesidad, fe profunda o falta de alternativas. Esta reducción de fuerzas agravó la vulnerabilidad del reino. La defensa permanente exigía un compromiso a largo plazo que pocos estaban dispuestos a asumir. La iglesia local era consciente del problema y buscaba soluciones prácticas. Los obispos y patriarcas recibían informes constantes sobre ataques a peregrinos. Las quejas llegaban también a Roma, describiendo una situación preocupante. Proteger a los fieles no era solo una cuestión militar, sino pastoral. Cada peregrino atacado era un escándalo para la cristiandad y un golpe a la autoridad espiritual. Los relatos de violencia comenzaron a circular por Europa, generando temor y desánimo entre quienes deseaban viajar a Jerusalén. La peregrinación, considerada un acto de penitencia y devoción, se transformaba en una experiencia casi suicida.
Aún así, el flujo de viajeros no se detuvo. La fe seguía siendo más fuerte que el miedo. Este contraste evidenciaba la urgencia de una solución estructural. Algunos caballeros que habían permanecido en Oriente comprendieron que la guerra tradicional no era suficiente para responder a esta amenaza específica. No se trataba de conquistar nuevas tierras, sino de custodiar caminos y proteger vidas indefensas. Este tipo de misión no encajaba del todo en el modelo feudal clásico. Requería disciplina, permanencia y una motivación espiritual constante. La espada debía estar al servicio del cuidado, no solo del combate. Las órdenes monásticas existentes no podían asumir este rol, ya que estaban dedicadas al retiro y la oración. Tampoco las fuerzas seculares podían comprometerse de forma estable a una tarea tan específica. Se hacía evidente la necesidad de una forma nueva de organización, algo que combinara la vida religiosa con la capacidad militar. Esta idea comenzó a tomar forma lentamente, impulsada por la realidad del terreno. El contacto directo con los peregrinos permitió conocer sus historias y sufrimientos. Hombres y mujeres llegaban con una fe profunda, dispuestos a soportar privaciones extremas. Muchos eran campesinos, artesanos o ancianos sin recursos ni protección. Verlos morir en los caminos sagrados provocaba una indignación silenciosa entre quienes presenciaban estas injusticias. La espiritualidad no podía permanecer indiferente ante ese dolor. La experiencia cotidiana en Jerusalén fue moldeando una nueva comprensión del servicio cristiano. Defender la fe no significaba únicamente predicar o luchar contra ejércitos enemigos. También implicaba acompañar, escoltar y proteger a los más vulnerables. Esta visión transformó el concepto mismo de caballería. El honor ya no se medía solo por la victoria en batalla, sino por la fidelidad a una misión de custodia. El entorno físico también imponía desafíos constantes. El clima era extremo, los recursos escasos y las enfermedades frecuentes. Vivir en Tierra Santa requería una resistencia física y mental considerable. Estas condiciones reforzaban la necesidad de una vida disciplinada y austera. La supervivencia dependía del orden, la cooperación y la obediencia, elementos que serían esenciales para cualquier nueva forma de organización. La inseguridad persistente convirtió la protección de los caminos en una prioridad estratégica. Sin peregrinos, Jerusalén perdía parte de su razón de ser como centro espiritual del cristianismo. El flujo constante de fieles mantenía viva la conexión entre Oriente y Occidente. Garantizar ese flujo era garantizar la relevancia del reino cruzado. La misión adquiría así una dimensión simbólica y práctica al mismo tiempo. Con el paso de los años, la urgencia dejó de ser ignorada. Las autoridades civiles y religiosas comprendieron que la improvisación no bastaba. Era necesario crear una institución estable, dedicada exclusivamente a esta tarea. Una hermandad que no dependiera de intereses locales ni de campañas temporales. El germen de una idea revolucionaria estaba ya presente en las calles y caminos de Jerusalén. Este contexto de peligro constante, fe inquebrantable y necesidad urgente fue el terreno donde maduró una solución inédita. No surgió de la teoría, sino de la experiencia directa del sufrimiento humano. Jerusalén, tras la cruzada, se convirtió en el escenario donde la espiritualidad y la guerra encontraron una nueva forma de coexistir. Allí la protección de los peregrinos dejó de ser un problema secundario y se transformó en una misión sagrada. Capítulo 4. El nacimiento de la Orden del Temple. En los años posteriores a la Primera Cruzada, un pequeño grupo de caballeros comenzó a plantear una respuesta concreta al problema persistente de la inseguridad en Tierra Santa. No se trataba de una iniciativa impulsada por grandes ejércitos ni por reyes poderosos, sino por hombres marcados por la experiencia directa del peligro y la fe. Estos caballeros comprendían que la protección de los peregrinos exigía presencia constante, disciplina y un compromiso que no dependiera de campañas temporales. La idea no surgió como un gran proyecto político, sino como una solución práctica a una necesidad urgente.
En ese contexto, comenzó a tomar forma una hermandad inédita. Alrededor de 1119, Hugo de Payns, junto a un reducido número de compañeros, presentó ante las autoridades del Reino de Jerusalén su propósito de custodiar los caminos y defender a los peregrinos cristianos. El grupo inicial era pequeño, probablemente no más de 9 hombres, unidos por una visión común. No buscaban riquezas ni territorios, sino una misión específica y permanente. Su propuesta fue recibida con cautela, pero también con interés, ya que respondía a un problema real. Así, se dio el primer paso hacia la creación de una nueva forma de vida religiosa y militar. El rey Balduino II de Jerusalén desempeñó un papel clave en esta etapa inicial. Reconociendo la utilidad de la iniciativa, ofreció a la hermandad alojamiento en una parte de su palacio, situado en la explanada del antiguo Templo de Salomón. Este emplazamiento no solo tenía valor práctico, sino también un fuerte simbolismo espiritual. Desde ese lugar, los caballeros comenzaron a organizar su vida comunitaria. El vínculo con el templo marcaría para siempre la identidad de la orden naciente. La vida de estos primeros miembros estaba marcada por la austeridad y la simplicidad. Carecían de recursos propios y dependían de donaciones para subsistir. Su vestimenta era modesta y su alimentación limitada, reflejando un compromiso con la pobreza voluntaria. Esta forma de vida contrastaba con la imagen habitual del caballero medieval. La renuncia a comodidades no era un sacrificio vacío, sino una expresión de coherencia espiritual. La pobreza se convertía en un testimonio visible de su entrega. La hermandad no contaba aún con una regla formal aprobada por la Iglesia. Sus prácticas se basaban en acuerdos internos y en una disciplina inspirada tanto en la vida monástica como en la experiencia militar. La oración y el combate coexistían en su rutina diaria. Esta combinación resultaba desconcertante para muchos contemporáneos. Sin embargo, en Tierra Santa respondía a una necesidad concreta y urgente. El nombre inicial del grupo reflejaba su misión esencial. Se identificaban como pobres caballeros de Cristo, subrayando su voto de pobreza y su dedicación exclusiva al servicio religioso. La referencia al templo surgió de manera natural debido a su lugar de residencia. Con el Lilo Mensis Bishat, tiempo, esta denominación se consolidó y dio origen al término por el que serían conocidos en toda Europa. El nombre no era un adorno, sino una declaración de identidad. La función principal de la hermandad era escoltar a los peregrinos en los tramos más peligrosos de los caminos. Esta tarea exigía vigilancia constante y conocimiento del terreno. Los caballeros se desplazaban en pequeños grupos, preparados para responder rápidamente a ataques. Su presencia disuadía a muchos agresores y ofrecía una sensación de seguridad a los viajeros. Aunque no podían eliminar todos los peligros, su labor redujo significativamente los riesgos. El carácter permanente de su compromiso los diferenciaba de otros combatientes. No regresaban a Europa tras una campaña ni actuaban por encargo temporal. Su vida estaba ligada de forma estable a Tierra Santa. Esta continuidad permitía desarrollar estrategias de protección más eficaces. La experiencia acumulada se traducía en mayor capacidad de respuesta. Sí, Hermandad comenzaba a demostrar su utilidad de manera tangible. La espiritualidad de estos caballeros era sencilla pero intensa. Rezaban de forma regular y participaban en la vida litúrgica según sus posibilidades. La oración no era vista como una actividad separada del combate, sino como su fundamento. Cada acción se entendía como servicio a Dios. Esta visión integradora daba sentido a una vida marcada por el riesgo constante. La fe ofrecía fortaleza frente al miedo y la incertidumbre. A pesar de su utilidad, la hermandad carecía aún de reconocimiento oficial por parte de la Iglesia. Esta situación generaba cierta ambigüedad sobre su estatus canónico. No eran monjes en el sentido tradicional, pero tampoco simples soldados. Esta indefinición planteaba problemas legales y espirituales. Para consolidar su misión era necesario un respaldo institucional claro. El crecimiento del grupo fue lento y prudente.
No buscaban atraer grandes números sin antes establecer una base sólida. Cada nuevo miembro debía compartir plenamente el ideal de servicio y disciplina. La selección cuidadosa garantizaba la cohesión interna. La hermandad prefería la calidad del compromiso antes que la cantidad de integrantes. Esta cautela fortaleció su identidad inicial. Las donaciones comenzaron a llegar de forma modesta, impulsadas por la reputación creciente de la hermandad. Algunos peregrinos agradecidos ofrecían ayuda material. Pequeños señores locales también comenzaron a interesarse por la iniciativa. Estas contribuciones permitían sostener la labor sin comprometer la independencia espiritual. La relación con los benefactores se mantenía en un marco de humildad y gratitud. El ejemplo de vida de estos caballeros despertó admiración y curiosidad. Su combinación de valentía, pobreza y devoción resultaba inusual. En un mundo acostumbrado a la ostentación de la nobleza guerrera, su austeridad destacaba con fuerza. Esta coherencia entre fe y acción les otorgó credibilidad moral. La hermandad empezaba a ser vista como algo más que una solución práctica. La ubicación en el antiguo templo de Salomón reforzó el aura simbólica que rodeaba al grupo. Aunque no existen pruebas de actividades secretas en este periodo inicial, el lugar alimentó la imaginación posterior. Para los contemporáneos, residir allí era un honor y una responsabilidad espiritual. El templo evocaba la presencia de Dios y la continuidad con la historia bíblica. Esta carga simbólica influyó en la percepción pública de la hermandad. El equilibrio entre vida comunitaria y acción militar exigía una disciplina estricta. Las reglas internas, aunque no formalizadas, regulaban el comportamiento y las prioridades. La obediencia al grupo se consideraba esencial para la eficacia y la cohesión. Este orden interno permitía actuar con rapidez y unidad. La experiencia demostró que la disciplina era tan importante como la habilidad militar. Con el paso de los años, la hermandad dejó de ser una iniciativa experimental para convertirse en una institución reconocida en Tierra Santa. Su utilidad práctica y su coherencia espiritual eran evidentes. Sin embargo, para asegurar su futuro, necesitaban el apoyo formal de la Iglesia Universal. La semilla estaba plantada, y su crecimiento dependía ahora de un reconocimiento más amplio. Así nació una orden destinada a dejar una huella profunda en la historia medieval. Capítulo 5. Reconocimiento, votos y regla templaria. La consolidación de la hermandad exigía algo más que eficacia en los caminos de Tierra Santa. Para garantizar su continuidad y legitimidad, era imprescindible el reconocimiento formal de la Iglesia. Sin ese respaldo, la forma de vida que practicaban quedaba en un terreno ambiguo, vulnerable a críticas y cuestionamientos. La combinación de armas y votos religiosos no tenía precedentes claros en el derecho canónico. Resolver esta situación se convirtió en una prioridad estratégica y espiritual. La estabilidad futura dependía de una aprobación inequívoca. El viaje hacia ese reconocimiento implicó volver la mirada a Europa. La autoridad para validar una nueva orden religiosa residía en la jerarquía eclesiástica, especialmente en el papado. Para ello fue necesario explicar con claridad el propósito, la disciplina y la utilidad de la hermandad. No bastaba con apelar a la necesidad práctica. Era fundamental demostrar coherencia doctrinal. La misión debía presentarse como una expresión legítima de la vida cristiana. Este proceso exigía diálogo, prudencia y aliados influyentes. Uno de los apoyos más decisivos fue Bernardo de Claraval, una de las figuras espirituales más respetadas de su tiempo. Abad cisterciense, reformador y consejero de papas y reyes, su voz tenía un peso enorme en la Iglesia del siglo XII. Comprendió la originalidad de la propuesta y supo interpretarla dentro del marco teológico de la época. Para él, la defensa armada de los peregrinos podía ser un acto de caridad cristiana. Su respaldo otorgó credibilidad y protección intelectual a la orden naciente. El Concilio de Troyes, celebrado en 1129, marcó un punto decisivo. En esta asamblea eclesiástica se examinó formalmente la propuesta de la hermandad. Obispos y abades
debatieron sobre la legitimidad de unir vida religiosa y combate armado. La presencia de Bernardo influyó notablemente en el resultado. Finalmente, la orden recibió la aprobación oficial de la Iglesia, un paso fundamental para su expansión y estabilidad. Junto con el reconocimiento, llegó la elaboración de una regla propia, inspirada en la tradición monástica, especialmente en la regla cisterciense. Establecía los principios que debían regir la vida diaria de los miembros. Esta regla definía horarios de oración, normas de conducta y pautas de disciplina. Al mismo tiempo, adaptaba estos principios a la realidad militar. La oración y la vigilancia armada se integraban en un mismo marco normativo. Los votos asumidos eran claros y exigentes. La pobreza implicaba renunciar a la propiedad personal y vivir de manera austera. La castidad suponía una entrega total a la misión, sin vínculos familiares propios. La obediencia exigía someter la voluntad individual a la autoridad de la orden. Estos votos no eran simbólicos, sino compromisos concretos que marcaban cada aspecto de la vida cotidiana. Su cumplimiento garantizaba la coherencia interna. La regla también regulaba el uso de la violencia, estableciendo límites claros. El combate no era un fin en sí mismo, sino un medio para proteger vidas y lugares sagrados. Se prohibían los actos de crueldad innecesaria y el uso de armas fuera del contexto de la misión. Esta regulación buscaba diferenciar a la orden de los ejércitos seculares. La espada debía estar siempre subordinada a un propósito moral. La vestimenta adquirió un valor simbólico importante. El hábito blanco, asociado a la pureza y a la vida monástica, distinguía a los caballeros del resto de combatientes. Con el tiempo, se añadió la cruz roja, símbolo de sacrificio y entrega. Esta imagen reforzaba la identidad de la orden y su visibilidad pública. Vestir el hábito implicaba asumir una responsabilidad espiritual ante la comunidad cristiana. La apariencia reflejaba el compromiso interior. El reconocimiento papal otorgó privilegios significativos. La orden quedó bajo autoridad directa del Papa, sin depender de obispos locales. Esta exención les garantizaba autonomía y protección frente a interferencias externas. También facilitaba la recepción de donaciones y legados. La relación directa con Roma fortalecía su posición institucional. Esta estructura jurídica fue clave para su crecimiento posterior. Las donaciones comenzaron a multiplicarse tras el reconocimiento oficial. Nobles europeos ofrecían tierras, rentas y recursos para apoyar la misión en Tierra Santa. Estas contribuciones no se percibían como simples actos de caridad, sino como una forma de participar espiritualmente en la defensa de los lugares santos. La orden se convirtió en un canal legítimo para expresar devoción y compromiso. La red de apoyo se extendía rápidamente. La administración de estos bienes exigió una organización eficiente. Se establecieron casas y encomiendas en distintas regiones de Europa. Estos centros gestionaban recursos, reclutaban nuevos miembros y enviaban apoyo a Oriente. La estructura se volvió cada vez más compleja y profesional. Sí, disciplina interna facilitó esta expansión administrativa. La orden combinaba espiritualidad con una notable capacidad de gestión. La regla también abordaba la vida comunitaria, enfatizando la fraternidad y la ayuda mutua. Los miembros compartían mesa, oración y responsabilidades. Esta vida común fortalecía los lazos internos y la cohesión. En un entorno marcado por el peligro, la confianza entre hermanos era esencial. La comunidad se convertía en una fuente de apoyo espiritual y emocional. La soledad del combate encontraba consuelo en la fraternidad. El entrenamiento militar seguía siendo una parte central de la formación. Sin embargo, estaba siempre subordinado a la disciplina espiritual. La destreza con las armas debía ir acompañada de humildad y obediencia. La regla advertía contra la soberbia y el uso indebido de la fuerza. Este equilibrio buscaba evitar los excesos comunes en la nobleza guerrera. La santidad se medía tanto en el comportamiento como en la valentía. El reconocimiento eclesiástico
también implicaba una mayor visibilidad pública. La orden comenzó a ser conocida y comentada en crónicas y relatos. Su modelo de vida despertaba admiración, pero también interrogantes. Algunos veían en ellos un ideal cristiano renovado. Otros desconfiaban de la mezcla entre fe y violencia. Estas reacciones formaban parte de un proceso de adaptación cultural. La novedad siempre genera debate. La aprobación oficial no significó el fin de los desafíos. Mantener la fidelidad a la regla en contextos tan diversos requería vigilancia constante. La tentación del poder y la riqueza estaba siempre presente. La obediencia a la norma era esencial para preservar la identidad original. La autoridad interna debía ser firme y justa. La coherencia entre ideales y práctica se convirtió en una preocupación permanente. Con la regla y el reconocimiento papal, la orden alcanzó una madurez institucional decisiva. De una pequeña hermandad local, pasó a convertirse en una institución de alcance internacional. Su misión quedaba claramente definida y legitimada. La Iglesia había aceptado una nueva forma de vida religiosa armada. Este momento marcó el inicio de una etapa de expansión y consolidación sin precedentes. Capítulo 6. Expansión, influencia y poder espiritual. Tras el reconocimiento oficial de la Iglesia, la orden entró en una fase de crecimiento acelerado que transformó por completo su alcance y relevancia. Lo que había comenzado como una pequeña hermandad en Jerusalén pasó a convertirse en una institución presente en múltiples regiones de Europa y Oriente. Las donaciones de tierras, rentas y derechos se multiplicaron, permitiendo sostener la misión en Tierra Santa de forma continua. Esta expansión no fue improvisada, sino organizada mediante una red bien estructurada de casas y encomiendas. Cada nuevo establecimiento reforzaba la capacidad logística y espiritual de la orden. En Europa Occidental, numerosos nobles vieron en la orden una forma legítima de canalizar su devoción y asegurar beneficios espirituales. Al donar propiedades, no solo apoyaban la defensa de los lugares santos, sino que también vinculaban su linaje a una causa considerada sagrada. Estas donaciones incluían tierras agrícolas, molinos, derechos de paso y rentas locales. La administración eficiente de estos recursos permitió una notable estabilidad económica. La orden se convirtió en un actor relevante dentro de la economía medieval. La red de encomiendas funcionaba como un sistema interconectado. Desde estas casas se gestionaban recursos, se entrenaban nuevos miembros y se enviaban fondos y hombres a Oriente. Cada encomienda estaba dirigida por un responsable que rendía cuentas a una autoridad superior. Este modelo jerárquico garantizaba disciplina y coherencia en territorios muy diversos. La capacidad de coordinar acciones a larga distancia era excepcional para la época. Esta organización fortaleció su influencia institucional. En Tierra Santa, la presencia militar se consolidó de manera significativa. La orden participó en la defensa de fortalezas estratégicas y en operaciones destinadas a asegurar rutas clave. Su conocimiento del terreno y su disciplina los convertían en una fuerza eficaz. A diferencia de otros contingentes, mantenían una presencia permanente y estable. Esta continuidad les permitía responder con rapidez ante amenazas. Su papel se volvió indispensable para la supervivencia de los estados cruzados. La influencia espiritual creció en paralelo a la material. La imagen del caballero que renunciaba a riquezas y arriesgaba su vida por la fe despertaba admiración entre fieles y clérigos. Predicadores y cronistas comenzaron a presentarlos como un ideal cristiano, renovado. Esta reputación reforzaba la confianza de la población y de las autoridades eclesiásticas. La orden no solo protegía cuerpos, sino que también inspiraba conciencias. Su ejemplo era utilizado como modelo moral. El vínculo directo con el papado otorgaba un estatus privilegiado. Al depender únicamente de la autoridad pontificia, la orden gozaba de autonomía frente a obispos y señores locales. Este privilegio facilitaba su expansión sin interferencias externas. También les permitía actuar con rapidez ante nuevas necesidades. La protección papal
reforzaba su legitimidad en contextos conflictivos. Esta relación estrecha con Roma fue una fuente constante de poder institucional. La acumulación de recursos exigió el desarrollo de sistemas administrativos avanzados. Registros, contratos y métodos de gestión fueron perfeccionados para garantizar transparencia y eficacia. La orden se destacó por su capacidad de organización, muy superior a la media de su tiempo. Esta competencia administrativa no era un fin en sí mismo, sino un medio para sostener la misión espiritual y militar. La eficiencia se consideraba una forma de servicio. El orden interno reflejaba el ideal de disciplina cristiana. El crecimiento también atrajo a nuevos miembros de distintos orígenes sociales. Aunque muchos provenían de la nobleza, también se integraron hombres de extracción más modesta. La igualdad espiritual dentro de la orden mitigaba las diferencias de origen. Todos compartían la misma regla y los mismos votos. Esta cohesión interna fortalecía la identidad colectiva. La fraternidad se imponía sobre el linaje. La influencia política comenzó a hacerse notar de forma indirecta. Reyes y príncipes consultaban a la orden en asuntos relacionados con Tierra Santa y las cruzadas. Su experiencia y conocimiento del terreno eran valiosos. Sin embargo, evitaban implicarse abiertamente en disputas internas europeas. Mantener una imagen de neutralidad relativa era importante para preservar su misión. El equilibrio entre influencia y prudencia fue una constante. En el ámbito espiritual, la orden desarrolló una identidad propia. Sus prácticas religiosas, adaptadas a la vida militar, consolidaron una espiritualidad del combate entendido como servicio. La oración acompañaba cada jornada, incluso en contextos de guerra. Esta integración de fe y acción era percibida como una innovación legítima. La espiritualidad templaria se difundió a través de ejemplos más que de tratados. Vivir la fe era su principal mensaje. La expansión geográfica incluyó regiones tan diversas como la península ibérica, Inglaterra, Italia y el Sacro Imperio. En cada lugar, la orden se adaptaba a las realidades locales sin perder su identidad central. Esta flexibilidad favoreció su aceptación. Las encomiendas se integraban en el tejido social y económico. Al mismo tiempo, mantenían un vínculo constante con la estructura central. La unidad se preservaba a pesar de la diversidad. El prestigio alcanzado generó también expectativas elevadas. La orden era vista como garante de seguridad y rectitud moral. Cualquier desviación podía ser interpretada como traición a sus ideales. Esta presión constante exigía una vigilancia interna rigurosa. La autoridad debía corregir desviaciones y mantener la disciplina. La reputación se consideraba un bien tan valioso como los recursos materiales. La relación con otras órdenes religiosas fue generalmente cordial, aunque no exenta de tensiones. Algunas comunidades monásticas veían con recelo el poder creciente de una orden armada. Sin embargo, el respaldo papal limitaba las críticas abiertas. La coexistencia se basaba en el reconocimiento de misiones distintas, pero complementarias. La diversidad de carismas era parte de la Iglesia medieval. La orden ocupaba un lugar específico dentro de ese mosaico. En Oriente, la realidad militar seguía siendo dura y cambiante. Las derrotas y victorias se sucedían sin garantizar una estabilidad duradera. La orden tuvo que adaptarse a contextos de guerra prolongada. La experiencia acumulada fortalecía su capacidad de resistencia. El sacrificio personal seguía siendo una constante. La misión se mantenía a pesar de las adversidades. El poder acumulado no se expresaba solo en términos militares o económicos, sino también simbólicos. La cruz roja sobre el manto blanco se convirtió en un emblema reconocido en toda la cristiandad. Este símbolo representaba sacrificio, disciplina y fe. Su presencia inspiraba respeto y esperanza entre los fieles. La identidad visual reforzaba la cohesión y el prestigio. A pesar del crecimiento, la orden no perdió de vista su propósito original: proteger a los peregrinos y defender los lugares santos
seguía siendo el eje central. La expansión se justificaba en función de esa misión. Cada nuevo recurso, cada nueva casa, tenía como objetivo último sostener el servicio en Oriente. Esta fidelidad al origen era esencial para preservar la coherencia interna. La memoria de los hitos de primeros años seguía presente. Así, la expansión transformó a la Orden en una de las instituciones más influyentes de su tiempo. Su combinación de disciplina espiritual, capacidad administrativa y presencia militar la convirtió en un actor clave del mundo medieval. El poder alcanzado era considerable, pero siempre ligado a una misión religiosa. Este equilibrio entre influencia y servicio definió su etapa de mayor esplendor. La historia había entrado en una fase decisiva. Capítulo 7. Liderazgo, silencio y últimos años. El liderazgo ejercido por el fundador de la Orden no se caracterizó por gestos grandilocuentes ni por una presencia constante en las crónicas. Su forma de dirigir fue discreta, centrada en la cohesión interna y en la fidelidad a la misión original. En un tiempo donde muchos líderes buscaban notoriedad, eligió el silencio operativo. La autoridad se basaba más en el ejemplo que en la imposición. Esta actitud contribuyó a consolidar una cultura de obediencia y disciplina dentro de la Orden. Como primer maestre, su responsabilidad principal fue mantener el equilibrio entre expansión y coherencia espiritual. El rápido crecimiento podía diluir los ideales iniciales si no se vigilaba con cuidado. Por ello, se esforzó en preservar la austeridad y el sentido de servicio. Las decisiones importantes se tomaban con prudencia, evaluando siempre su impacto a largo plazo. El liderazgo no se entendía como poder personal, sino como custodia de un legado. La relación con las autoridades eclesiásticas fue constante pero medida. Mantuvo un contacto respetuoso con el papado y con figuras influyentes de la Iglesia sin buscar protagonismo. Su papel consistía en garantizar que la Orden permaneciera dentro de los márgenes doctrinales establecidos. Esta fidelidad institucional reforzó la confianza de Roma. La estabilidad jurídica y espiritual dependía de esta relación equilibrada. En Tierra Santa, la dirección cotidiana exigía atención a múltiples frentes. La defensa de rutas, la administración de recursos y la disciplina interna requerían una supervisión continua. Aunque delegaba funciones, la visión general permanecía bajo su responsabilidad. La experiencia acumulada en años de servicio le permitía anticipar dificultades. Este conocimiento práctico fue clave para la supervivencia de la Orden en un entorno hostil. A diferencia de otros líderes militares, evitó implicarse en disputas políticas locales. Comprendía que la misión podía verse comprometida si se tomaban partidos en conflictos ajenos a su propósito. Esta neutralidad relativa protegía la independencia de la Orden. Mantener el foco en la protección de peregrinos y lugares santos era esencial. La prudencia política se convirtió en una forma de sabiduría estratégica. La vida personal estuvo marcada por la renuncia y la disciplina. No dejó testimonios escritos extensos, ni buscó dejar constancia de sus pensamientos. Esta ausencia de protagonismo literario contribuyó a que su figura quedara en segundo plano frente a la institución que ayudó a crear. Sin embargo, esta elección fue coherente con sus votos. El anonimato personal reforzaba la centralidad de la misión colectiva. Con el paso de los años, la edad y el desgaste físico comenzaron a hacerse sentir. La vida en Tierra Santa no era fácil, y el clima, las campañas y la tensión constante cobraban su precio. Aún así, permaneció vinculado a la Orden mientras sus fuerzas lo permitieron. La continuidad del liderazgo se gestionó de manera ordenada. Preparar el relevo era parte de su responsabilidad. El retiro progresivo no implicó una ruptura con la misión. Aunque ya no estuviera en primera línea, su influencia seguía presente en la estructura y la cultura interna. Las decisiones tomadas en los primeros años continuaban orientando la vida de la Orden. El liderazgo, en este sentido, trascendía la presencia física. El legado se manifestaba en la estabilidad alcanzada.
no existen relatos detallados sobre sus últimos días, lo que refuerza la imagen de discreción que marcó toda su vida. Se cree que falleció alrededor de 1136, probablemente fuera de Tierra Santa, aunque las fuentes no son concluyentes. Esta falta de precisión histórica contrasta con la enorme repercusión posterior de la orden. La muerte pasó casi desapercibida en su tiempo. Sin embargo, el impacto de su obra ya estaba asegurado. El silencio que rodeó su final no fue fruto del olvido, sino de una elección de vida. La humildad fue una constante desde el inicio hasta el final. No hubo monumentos ni ceremonias grandiosas asociadas a su fallecimiento. La verdadera memoria se conservó en la continuidad de la orden. Su vida se entendía como servicio, no como relato personal. La transición de liderazgo se realizó sin grandes conflictos, señal de una estructura sólida. La orden ya no dependía de una sola figura para subsistir. Este hecho demuestra el éxito de su visión inicial. Crear una institución capaz de perdurar era más importante que cualquier reconocimiento individual. La estabilidad posterior confirmó esta intuición. El ejemplo de liderazgo influyó en los maestres que le sucedieron. La discreción, la obediencia a la regla y la fidelidad al propósito original se convirtieron en referentes. Aunque el contexto histórico cambiaría con el tiempo, estos principios fundacionales permanecieron. La impronta personal quedó integrada en la identidad colectiva. El fundador seguía presente a través de la norma y la práctica. La falta de protagonismo en las fuentes no implica irrelevancia histórica. Al contrario, refleja una forma de liderazgo poco común, centrada en construir más que en destacar. En un mundo medieval dominado por gestas y nombres ilustres, esta actitud resulta significativa. El silencio fue una herramienta tan poderosa como la palabra. La historia, a veces, se escribe desde la discreción. La figura del fundador quedó progresivamente envuelta en la identidad de la orden. Su nombre era recordado más por la función desempeñada que por anécdotas personales. Esta fusión entre persona e institución refuerza la idea de una vida entregada por completo a una causa. La individualidad cedía ante el bien común. Este rasgo definió su legado inmediato. La etapa final de su vida coincidió con un momento de consolidación. La orden estaba reconocida, organizada y en expansión. Ver cumplido ese objetivo debió de ser una fuente de serenidad. La misión que había comenzado como una respuesta humilde a un problema concreto se había transformado en una institución duradera. El ciclo vital encontraba así su cierre natural. El silencio de los últimos años no debe interpretarse como retirada pasiva. Fue el resultado de una obra ya encaminada. El liderazgo había cumplido su función principal. La historia continuaría sin necesidad de su presencia directa. Esta capacidad de desaparecer sin provocar vacío es una señal de verdadero liderazgo. Así se cerró la vida de quien prefirió construir en la sombra. Sin grandes discursos ni gestos teatrales, dejó una huella profunda en la historia medieval. El final fue coherente con el principio. La discreción, la disciplina y el servicio marcaron cada etapa. Su legado inmediato no fue un nombre glorificado, sino una obra que siguió viva. Capítulo 8. Legado, mitos y curiosidades históricas. El legado dejado por Hugo de Payns no se mide únicamente por los años que vivió, ni por los cargos que ocupó, sino por la estructura duradera que ayudó a crear. La orden que fundó continuó creciendo durante décadas después de su muerte, influyendo profundamente en la historia medieval. Su visión inicial permitió que una idea práctica se transformara en una institución de alcance internacional. Pocos individuos lograron dejar una huella tan profunda sin buscar protagonismo personal. La solidez del Temple fue, en gran medida, reflejo de sus cimientos. Con el paso del tiempo, la figura del fundador quedó parcialmente eclipsada por el poder y la fama posterior de la orden. Muchos relatos medievales se centraron más en las gestas militares o en los conflictos finales del Temple que en sus orígenes humildes.
Esto contribuyó a que su nombre no fuera tan conocido como el de otros personajes históricos. Sin embargo, los documentos tempranos confirman su papel central en la concepción inicial. La discreción que marcó su vida también marcó su recuerdo. Uno de los aspectos más llamativos es la escasez de datos personales conservados. No se conocen escritos propios ni testimonios directos extensos. Esta ausencia ha generado un vacío que fue llenado siglos después por interpretaciones y suposiciones. La historia documentada ofrece un perfil sobrio y coherente, pero deja espacio a la imaginación. Este silencio documental fue uno de los factores que alimentó los mitos posteriores. El Temple, ya consolidado, acabó acumulando un poder económico y simbólico enorme. Este crecimiento, aunque posterior a su etapa, hizo que muchos miraran retrospectivamente a los orígenes buscando explicaciones ocultas. Surgieron teorías sobre secretos guardados desde el inicio. Sin embargo, las fuentes históricas no apoyan la existencia de doctrinas secretas en la fundación. La misión original fue clara y pública desde el principio. Una de las curiosidades más repetidas es la asociación del Temple con tesoros ocultos. Esta idea se desarrolló especialmente tras la disolución de la Orden en el siglo XIV. La falta de registros completos sobre sus bienes alimentó la sospecha de riquezas desaparecidas. No obstante, en los primeros años la Orden vivía con austeridad real. El imaginario del tesoro templario pertenece más a la leyenda que a la etapa fundacional. También se ha especulado mucho sobre el uso del antiguo templo de Salomón como residencia inicial. Algunos relatos posteriores sugirieron excavaciones secretas o hallazgos extraordinarios. Las fuentes contemporáneas no mencionan nada semejante. La elección del lugar fue práctica y simbólica, no arqueológica. Las interpretaciones esotéricas surgieron siglos después, desligadas del contexto histórico real. El hábito blanco con la cruz roja se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la Edad Media. Aunque este emblema se popularizó tras el reconocimiento oficial, su fuerza simbólica trascendió a la orden misma. Representaba sacrificio, disciplina y entrega total. Incluso después de la desaparición del temple, el símbolo continuó evocando esos valores. La imagen superó a la institución original. La influencia del modelo templario se extendió a otras órdenes militares posteriores. Hospitalarios y teutónicos desarrollaron estructuras similares, adaptadas a sus propias misiones. El equilibrio entre vida religiosa y función armada se convirtió en un precedente duradero. Este modelo no habría sido posible sin la experiencia inicial del Temple. El impacto fue institucional y cultural al mismo tiempo. En la memoria colectiva, el fundador quedó asociado a la idea de humildad y firmeza. A diferencia de otros líderes medievales, no protagonizó grandes relatos épicos. Su figura encarna una forma de liderazgo basada en la constancia y el propósito. Esta imagen ha sido recuperada por historiadores modernos que valoran su papel estructural. El legado no fue espectacular, sino profundamente eficaz. Con el auge de la literatura y el cine en la época contemporánea, el Temple se convirtió en objeto de narrativas ficticias. Estas obras suelen atribuir al fundador conocimientos ocultos o planes secretos. Aunque atractivas, estas representaciones no se apoyan en pruebas históricas. Es importante distinguir entre ficción moderna y realidad medieval. La historia documentada es menos misteriosa, pero más coherente. Una curiosidad poco conocida es que, durante su vida, la orden no gozaba del aura legendaria que adquiriría después. Era vista como una institución seria y necesaria, no como un mito. El respeto que generaba se basaba en su disciplina y utilidad. La mitificación fue un proceso posterior, impulsado por su caída y por el misterio que rodeó ese final. El contraste entre realidad y leyenda es notable. El impacto espiritual también fue significativo. La idea de que la fe podía vivirse activamente, incluso en contextos de peligro, dejó una huella duradera en la espiritualidad cristiana. Aunque este modelo no fue universalmente aceptado, marcó una época.
La combinación de oración y acción influyó en la concepción medieval del servicio religioso. Este legado espiritual es menos visible, pero igualmente importante. En la historiografía moderna, la figura del fundador ha sido reevaluada con mayor rigor. Los estudios contemporáneos tienden a separar los hechos comprobados de las construcciones míticas. Esta revisión ha permitido apreciar mejor su papel real. Lejos de ser un personaje enigmático, aparece como un hombre de su tiempo, respondiendo a necesidades concretas. La grandeza reside en la claridad de su propósito. La ausencia de culto personal o veneración oficial también es significativa. No fue canonizado ni objeto de devoción popular. Esto refuerza la idea de que su vida estuvo orientada a la obra colectiva, no al reconocimiento individual. La Iglesia valoró más la institución que la figura personal. Este rasgo lo distingue de otros líderes religiosos medievales. El legado más duradero quizás sea la demostración de que las grandes transformaciones pueden surgir de iniciativas pequeñas y bien orientadas. Un grupo reducido, con una misión clara y disciplina firme, logró influir en toda la cristiandad. Este principio trasciende su contexto histórico. La historia del Temple comienza con una necesidad concreta y una respuesta coherente. Esa coherencia fue la base de todo lo que vino después. Hoy, el nombre de Hugo de Payns sigue apareciendo en estudios académicos y obras divulgativas. Aunque rodeado de mitos, su figura histórica permanece sólida en lo esencial. Fue un fundador más que un conquistador, un organizador más que un héroe épico. Su legado no se mide en batallas ganadas, sino en una institución que marcó siglos. La historia lo recuerda en silencio, como él vivió. Así, entre documentos, leyendas y revisiones modernas, su huella sigue presente, no como un mito inaccesible, sino como un ejemplo de visión práctica y compromiso espiritual. La orden que ayudó a crear superó ampliamente su tiempo de vida. Ese es quizás el signo más claro de su importancia histórica. El legado permanece, incluso cuando el nombre se pronuncia en voz baja. 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 Pronuncia